como les decía, es la segunda parte del tema de la unidad 2, métodos y técnicas para realizar una prótesis parcial removible. Ahora vamos a llevar especialmente rebasados y reparaciones de los diferentes tipos de rupturas que tienen, ¿no?, las prótesis. Vamos a ver primeramente qué es un rebasado. El rebasado es todo procedimiento que nos permite ajustar la base protética a los tejidos que le sirven de asiento o de soporte. Ustedes, como ya habíamos visto anteriormente, existen diferentes tipos de rebasados, dependiendo del lugar donde ustedes van a aumentar el acrílico para poder, ¿no?, ver que se pueda ajustar esa prótesis nuevamente a la cavidad bucal. Este rebasado se hace interponiendo el material que va a realizar el ajuste en el borde de la prótesis. Cuando es en el borde solamente de la prótesis, se va a llamar remarginado. Eh, Cuando ajustamos toda la prótesis, se llama rebasado total. Forrado, cuando el material queda incluido en la base, y remonta cuando cambiamos el material de la base y dejamos solamente los dientes. Entonces es importante, dependiendo del lugar donde vamos a hacer el rebasado, lo llamemos con su nombre específico. Entonces vemos que es remarginado en los bordes, rebasado total cuando se desgasta toda la superficie de la base de la prótesis, el forrado, que solo incluye en la base, y la remonta, que quedan solamente los dientes. Los únicos que vamos a reutilizar son los dientes, y vamos a realizar de nuevo digamos, una nueva prótesis, ¿no? Aquí vamos a ver en qué indicaciones. Existen tres tipos de prótesis o de rebasados. Realizamos en prótesis inmediata, en prótesis nueva y en prótesis viejas, ¿ya? En prótesis inmediata, ¿cuándo decimos que es una prótesis inmediata? Cuando ustedes han realizado una exodoncia o alguna intervención quirúrgica, que han retirado cierto sector de piezas dentarias, o a veces tienen restos radiculares, entonces el paciente tiene su prótesis. Ustedes van a hacer con esa prótesis, van a aumentarle, ¿no ve?, las piezas, digamos, y aparte de las piezas van a hacer que esa parte donde no tiene dientes ahora vaya a ajustar en el proceso cicatrizal, haciendo un sellado también en esa parte. Ustedes, para esto, ustedes toman la impresión antes de realizar la extracción y retiran, ¿no?, con un lecron o con un cuchillo para cortar yeso. Ustedes retiran las piezas dentarias y van a trabajar sobre ese modelo que ya supuestamente no tiene las piezas, pero ustedes recién van a realizar la exodoncia. Hacen todo el procedimiento, ¿no?, de rellenado de esa parte, y cuando ustedes ya han hecho la extracción o la cirugía, ustedes ya colocan inmediatamente la prótesis para que su tejido, digamos, el hueso y el tejido cicatrizal adopte la forma de esa parte de la prótesis, ¿ya? Realizamos prótesis nuevas también. En prótesis nueva, el rebasado. Pero esta es muy importante tomar en cuenta, porque cuando realizamos en una prótesis nueva, que queda floja o tiene falta de retención, debemos verificar que exista soporte y estabilidad. Porque si ustedes no llegan a tener soporte y estabilidad, que sería la retención, y que la prótesis al comer no se mueva para un lado y para el otro, entonces ustedes han fracasado en la prótesis. Es muy importante que ustedes verifiquen si realmente se justifica que ustedes hagan este rebasado en esa prótesis nueva, o si no, caso contrario, hagan otra, o vuelvan a hacer la prótesis y vean dónde es lo que han fallado para, para hacer la siguiente prótesis, ¿no? En prótesis viejas, aquí vamos a ver que nunca se realiza el rebasado en una prótesis vieja que sea confeccionada por otro profesional. Eso tienen que tomar siempre en cuenta.
ya que ustedes saben cómo lo han hecho y cómo lo han procesado, o qué cosas o qué pasos han tomado, o qué características tenía esa boca para cuando ustedes han hecho la toma de altura, la toma definitiva. Ustedes tienen que ver siempre cuando uno hace el diagnóstico, siempre va anotando algunas cosas y algunos pormenores que tiene cuando uno realiza una prótesis en su diagnóstico. Entonces, se hace un buen diagnóstico para poder no desadaptar peor la prótesis. Esto nos indica que a veces por quererle dar comodidad al paciente, o para que el paciente no gaste, o para que el paciente ustedes cumplan con su trabajo, para que no se sienta menos, ustedes adaptan, ¿no ve? Nuevamente esa prótesis, pero a veces esa prótesis no cumple la función que debería cumplir como lo hacía antes. Tienen que ver si es que realmente tiene la altura, o si los dientes están desgastados. Dependiendo de los años que tenga la prótesis, ustedes verán si ya tiene atrofia del hueso por la presencia de esta prótesis. Entonces es mejor que ustedes le recomienden al paciente hacerse una nueva prótesis para que, digamos, cumpla con todas las características, ¿no? Y con todos los beneficios que tiene que tener una prótesis. Aquí vemos 3 condiciones para realizar un rebasado en una prótesis vieja. Aquí, generalmente, las personas viejitas, ancianitos, vienen a la consulta y nos dicen que necesitan que ustedes le hagan un rebasado para que se les siga, porque se le cae, o a veces porque enflaquecen, también se les cae. Entonces, ustedes a veces no quieren hacerse porque dice que ya se han hecho hacer varias veces prótesis, y que le queda mal y que no le queda como la viejita. Entonces ustedes, para corregir para que quede bien esta prótesis, ustedes tienen que ver, ¿no?, que exista una oclusión central correcta, y porque no podemos modificar su oclusión, ¿no? Que tenga una extensión, que llegue correctamente a la parte del postdamen, que no haya perdido altura, que se pueda corregir. Entonces ustedes pueden realizar ese rebasado a esa prótesis, pero a veces cuando ya no tiene la altura correcta, ustedes tienen que medir con el instrumento de Willis, ver si realmente tiene todavía la altura, para que ustedes hagan el rebasado. O a veces también cuando hacemos el rebasado podemos aumentarle un poco más para que devolverle la altura a esa prótesis, ¿no? Pero dependiendo de las características y ustedes cómo la vean, a veces la prótesis está llena de hongos, toda sucia. Entonces ustedes, creo que no es lo correcto que ustedes hagan un rebasado en una prótesis que ya no cumpla las funciones, y más bien eso está produciendo enfermedades o estomatitis a nivel de la boca, o presiona, en vez de tener un buen ajuste, esté haciendo que el hueso se atrofie más. Entonces ustedes tienen que ver realmente si esa prótesis está cumpliendo con todas las características que tiene que cumplir para realizar, ¿no?, el rebasado. Podemos hacer el rebasado en 2 tiempos, o también el directo, eh, devolviéndole siempre la altura, y que no alterando digamos, su altura o su relación central, para que el paciente pueda morder. Siempre cuando hagan un rebasado, generalmente se hacen en prótesis completas superiores, para que tenga un mayor ajuste y no se le caiga. Entonces, deben hacerlo siempre colocando la prótesis inferior, para que ustedes vean esa relación central que tiene ya, para que ustedes no solamente tomen con la superior, y cuando quieran hacer el ajuste oclusal ya no van a poder hacer el ajuste oclusal, porque ustedes han perdido la relación central y ya no va a ser una buena oclusión con el maxilar inferior. Eso tenemos que tomar muy en cuenta para poder realizar este tipo de trabajos. Aquí vamos a realizar el rebasado en 2 tiempos. Aquí el operador dispone de mucho tiempo. Es más cómodo para las maniobras, técnicas de centrado, profundización y recorte muscular, que es lo que se tienen que hacer, ¿no? Son los trabajos complementarios que debemos hacer para realizar un rebasado, ya que como
la prótesis no ajusta, ¿no? No tiene un buen terminado, no queda estable, no tiene el sellado perfecto en la cavidad bucal, entonces ustedes tienen que devolverle, ¿no ve? Hacerle que tenga ese ajuste, y para devolverle que tenga ese ajuste, ustedes cuando realizan la impresión, ustedes tienen que hacer el recorte muscular. Siempre, pero al tomar la impresión, ustedes la van a tomar con esa misma prótesis, centrando bien, tomando bien en cuenta, pero lo van a hacer con la boca cerrada, no a boca abierta. Ustedes siempre tienen que hacer morder con la prótesis inferior, o a veces con los dientes inferiores, o solamente tiene superior y no inferior. Entonces, que tenga un buen centrado y una profundización, ustedes guiando eso y realizando el respectivo recorte muscular. ¿Ya? Entonces ustedes ya después de que hacen el recorte muscular, ustedes tienen que retirar y volver a colocar en la boca para ver si existe esa retención que ustedes quieren devolverle a esa prótesis. Después ya tienen que realizar su modelo respectivo y ya hacen la técnica respectiva en el laboratorio, ¿no? Desgastando la superficie de 2 a 3 milímetros en la superficie de la base y colocando el acrílico, ¿no? Van a insuflar y van a realizar todo el procedimiento que se realiza para una prótesis. A veces ese, que les digo, ese material de la impresión que ustedes han colocado, ese tiene que ser reemplazado por cera. Entonces ustedes, cuando ya colocan en el modelo, ustedes ya han realizado que exista, ¿no ve? Un perfecto sellado. Entonces, ese espacio que existe entre la prótesis y el modelo, ustedes tienen que rellenar de cera para que ustedes, esa va a ser su altura que ustedes tienen que devolverle a la prótesis. Todas estas ventajas de toma de impresión, el prensado de acrílico, el odontólogo debe ser siempre colaborado con un auxiliar, porque ya este es un trabajo a cuatro manos, porque no podemos hacerlo solos, ya que necesitamos ayuda tanto para tomar la impresión como para colocar el acrílico. Entonces, ustedes tienen que siempre hacer con ayuda, ya que a veces otra vez se polimeriza el acrílico, o se va el material de impresión va a endurar, entonces no van a poder realizarlo solo este tipo de rebasados. Las indicaciones de este tipo de rebasados dice modificaciones importantes en la prótesis como la forma de extensiones, cambios de altura o cambios posicionales de los dientes. Es importante que ustedes tomen en cuenta la extensión que tiene su prótesis. Ustedes, hasta dónde es lo que llega y qué es lo que ustedes quieren devolverle, ¿no ve? Hasta dónde tiene que llegar, dónde es lo que ustedes creen que es lo que va a tener la mejor retención, ver que exista, que ustedes le devuelvan por medio de este rebasado una altura correcta y que los dientes también estén digamos, bien posicionados para que ustedes no tengan alteraciones en su mordida y después tengan que desgastar en los bordes incisales o oclusales de los dientes para devolverle, ¿no? La funcionalidad a esa prótesis que ustedes han hecho. Está indicada también en las prótesis viejas realizar la remonta, pero ustedes tienen que hacer la remonta en caso de que los dientes de la prótesis no sirva todavía. A veces hay dientes que son de porcelana o de acrílicos, digamos, bien finos, ¿no ve? Porque hay de diferentes tipos. Entonces, ustedes pueden usar esos dientes para volver a hacer una nueva prótesis, porque ustedes eliminan la base y hacen la remonta de una nueva base para que termine un buen ajustado y un buen sellado. Después de que ustedes realizan este tipo de procedimientos, ustedes tienen que ver que como ustedes han entregado la prótesis bien terminada, bien pulida, tiene que tener, ¿no? Todas las terminaciones perfectas y no lastimar al paciente. Lo primero que se hace para realizar este tipo de trabajos, ustedes van a tomar la impresión, se debe gastar todo el material de la base, se insufla y se prensa, en caso de que ustedes hagan la remonta. Ya ustedes van a eliminar totalmente
la, la, que se llama la base de la prótesis, va a quedar solamente sus dientes y ustedes con el modelo que sacan de la cavidad bucal van a tener un espacio ahí. Entonces ustedes tienen que volver a colocar en un articulador y volver a realizar esto y reponer ese espacio con cerámica. Generalmente esos tipos de procedimientos se hacen con acrílico termopolimerizable, como ya dijimos, ya que el autopolimerizable mantiene mal olor, es más poroso, cambia de color. Entonces ustedes siempre esos procedimientos es mejor que lo hagan con acrílico termopolimerizable. Para realizar este tipo de trabajos debemos preparar la boca del paciente. ¿Ya? Ustedes cuando viene el paciente que quiere que le hagan este tipo de rebasados, este tipo de procedimientos, dependiendo que ustedes cómo vean, ¿no? Cuando viene el paciente o cómo es las condiciones que se encuentra su prótesis, ustedes tienen que hacer que el paciente se quite por uno o 2 días la prótesis y disminuye. A veces tiene inflamación o tiene lesiones en el tejido, entonces ustedes tienen que eliminar todo eso para que otra vez los tejidos estén acondicionados, estén perfectos para que ustedes comiencen a hacer el nuevo procedimiento que va a ser el rebasado para que, digamos, quede perfecto, ¿no? El buen sellado. Debemos ver que no exista una atrofia del hueso. A veces los pacientes pues, aceptan la prótesis vieja, pero ese constante que roce que hace cuando produce la masticación, ¿no ve? Que chocan el hueso alveolar, entonces hace que el hueso se atrofie. Entonces debemos eliminar quirúrgicamente esos rebordes para que recién pueda quedar bien nuestro rebasado. Debemos quitar toda la inflamación y ver que no existan ninguna alteraciones o ninguna, digamos, alteraciones a nivel del fondo del surco o que no está provocando alguna estomatitis. Entonces ustedes tienen que quitar todos los agentes que pueden producir alguna inflamación a nivel de la cavidad bucal. Aquí vamos a hablar sobre educar al paciente. Cuando hablamos de educar al paciente, consiste en enseñar al paciente cómo va a morder para que nos pueda colaborar, para que lleguemos a una relación central. Este tipo de procedimientos lo hacemos con la boca cerrada, ya que no vamos a poder meter o introducir nuestros dedos para hacer la presión en una boca abierta, ya que ahí quitaríamos la relación central, como siempre les he dicho, a boca cerrada, siempre colocando la prótesis inferior para que exista una buena oclusión y podamos tener una relación central perfecta, ¿ya? Los pacientes con prótesis inmediata y prótesis nueva no habrá problemas. ¿Por qué? Porque ya este tipo de pacientes, ya en la prótesis inmediata tenemos que hacer que digamos, hasta que se desinflame la mucosa, esa prótesis va a quedar perfecta cuando hacemos una prótesis inmediata después de una cirugía. Entonces debemos, entre 2 a 3 meses, esa prótesis le va a quedar bien, pero después de un tiempo ustedes tienen que realizarle un rebasado o hacerle una nueva prótesis a ese paciente. Pero en placas viejas ocurre que cuando decimos al paciente que muerde en relación central, a veces el paciente no muerde bien, entonces ustedes tienen que decirle para dónde es lo que tiene que morder, porque generalmente llevan los dientes inferiores hacia adelante. Entonces debemos enseñarle cómo es lo que tiene que realizar una relación central, ¿no? Morder correctamente para que esa impresión que vamos a tomar quede bien. Preparación de la boca. ¿Cómo vamos a preparar una boca para que, para que podamos realizar un rebasado? Si la placa es vieja, hay que lavarla, ¿no? Bien la placa, sacar el sarro de los dientes, desgastamos la prótesis
en todas sus partes retentivas, cosa de que no nos permita tener retención en el modelo. Generalmente desgastamos unos 3 a 4 milímetros en toda la superficie para que no exista una retención en el modelo y ustedes con esa prótesis, ustedes van a tomar, ¿no ve? La nueva impresión. Una vez preparado y desgastado esto, ustedes tienen que verificar la altura, la dimensión vertical con un instrumento de Willis, siempre verificando, ¿no? Desde la base del cabello desde la entrada del cabello hasta el nasion, del nasion hasta la base de la nariz, y de la base de la nariz al base del mentón tienen que tener las mismas medidas, ¿no? Entonces, ustedes tienen que verificar esto, siempre sacando con el instrumento de Willis para ver la altura vertical a nivel de la boca del paciente, para ver si es que ustedes le están devolviendo respectivamente la altura. Porque hay pacientes que se sienten cómodos, pero sin la altura normal, y entonces eso puede producir atrofia a nivel de los músculos o a nivel de la articulación y provocar alteraciones después, dolores de oído, dolores de cabeza, cuando tienen este tipo de problemas, estas placas, ¿ya? Entonces, debemos hacer la corrección articular. ¿Y para cómo vamos a hacer la corrección articular? Debemos calentar la Godiva, así de 4 a 5 milímetros de espesor, y se coloca sobre el arco dentario. Y puede usarse también cera, y se hace morder en relación central. Siempre se eliminan los excesos y se prueba la altura verificando que sea correcta. Ahí, como les digo, ahí tienen que usar el instrumento de Willis para que ustedes puedan tener la altura correcta. También, y la estabilización, ¿cómo medimos? ¿Cómo vemos la estabilización? La estabilización vendría a ser que cuando ustedes coloquen la prótesis no se vaya ni a un lado, ni a otro lado, ni adelante, que exista ese sellado marginal perfecto y que no se mueva para ningún lado. Entonces colocamos 3 bolitas de Godiva, 2 colocamos en los molares y una en la parte anterior. Estas bolitas deben estar templadas con agua caliente o con el flameador, ustedes las templan, en caso que sean blandas, y se colocan, ¿no? Con la mano y hacemos que muerda el paciente. Entonces ustedes ahí van a poder ver y observar si existe realmente una buena altura. Comprobamos la altura y con el instrumento de Willis vamos a verificar si realmente ustedes le están devolviendo la altura en esa parte, en la cavidad bucal al paciente. El remarginado o extensión de bordes. Habíamos dicho que remarginado es cuando ustedes van a hacer en la parte de la terminación de los flancos, ¿no? De la parte donde queda ajustada en el fondo del surco. Entonces ustedes, para realizar este tipo de procedimiento, ustedes deben hacer un recorte marginal. Tienen que ir colocando el acrílico, o a veces cuando lo hacen directamente, colocan el acrílico y van haciendo el recorte marginal por sectores para que exista un buen sellado marginal. Pero a veces lo hacemos también, a diferencia de que el paciente con la boca cerrada, colocamos la prótesis en la boca cerrada y hacemos que muerda esto en relación central y introducimos los dedos por los carrillos y estiramos los músculos, ¿no? de la cavidad bucal, y con esto conseguimos una impresión definitiva. Podemos hacerla con silicona liviana, con una cubeta bien ajustada para que quede bien delimitado, y con esto procedemos ya a hacer con acrílico auto, lo hacemos directamente este procedimiento, y con acrílico termo tomamos con la silicona liviana y hacemos todo el procedimiento que se realiza en laboratorio para hacer el ajuste con un acrílico termo polimerizable. Aquí vemos el rebasado directo, se hace con acrílico autopolimerizable, tiene inconvenientes como es muy molesto porque por la polimerización se realiza en la boca del paciente, no dura mucho, cambia de color y se vuelve porosa. Se utiliza en prótesis inmediata, especialmente cuando es una urgencia que se necesita hacer,
y también se puede usar en caso de procedimientos quirúrgicos para ajustar una prótesis cuando se ha realizado este tipo de intervenciones, ¿no? Ese tipo se hacen en los rebasados directos. Podemos también ver que nuestras prótesis, verificar, ¿no? Colocando al paciente, como les había dicho, se toma la impresión y se elimina los dientes, o dependiendo si es que van a hacer un remodelado del reborde alveolar, entonces ustedes van a eliminar más o menos viendo la forma que va a quedar su reborde alveolar, entonces ustedes hacen que quede lo más perfectamente posible, ¿no? Para que tenga una buena retención. Aquí podemos ver las técnicas de rebasado. Aquí vemos el método directo, cuando limamos la superficie, ¿no? Desgastamos la superficie, limpiamos con alcohol, secamos, aplicamos la vaselina, mezclamos el polvo y el líquido y colocamos, ¿no? Y llevamos directamente a la cavidad bucal. Podemos ver también la técnica. Aquí vemos, primero enseñar al paciente morder en relación central, luego la preparación de la prótesis que se requiere el desgaste de la base, cubrir con acrílico auto de 1 a 2 milímetros por fuera de los rebordes, envaselinar la mucosa con aceite de almendras, y después realizamos, ¿no? Llevamos la prótesis con el acrílico auto, esperamos que polimerice en la boca, y lo sacamos inmediatamente, lo colocamos en agua caliente para que termine su proceso de polimerización, y solamente en la parte de la base. Luego sacamos y hacemos la parte del post-damming, que es la parte donde divide el paladar duro del paladar blando, para que exista un buen sellado a nivel de la parte posterior de la. Y hacemos como cualquier prótesis, hacemos el desgaste y el pulido y hacemos una adaptación del paciente. La remonta, existe la remonta total, que es la eliminación de toda la base. Se separan los dientes artificiales, se toma en cuenta si tiene los dientes de porcelana, como les decía, o los de acrílico, se los separa, se adapta una lámina de cera en el modelo y se rellena la cera, ¿no? Entre los dientes y el modelo para poder realizar, y después se realiza el acrilizado respectivo. Una remonta parcial. La prótesis de acrílico rara vez está indicada para una remonta total, cuando el material se conserva en buenas condiciones y no es necesario remodelarle en sí. Entonces ustedes aquí, la remonta parcial, a veces ustedes en la parte vestibular les va a servir de la prótesis, entonces ustedes no la eliminan porque pueden hacer que sirva, entonces pueden realizar en ese tipo de casos, ¿no? Y aquí vemos, aquí tendrían los pasos para realizar un rebasado completo y un parcial. Paso a paso, lo que ustedes van haciendo, ustedes ya lo saben, en el laboratorio realizan paso por paso el acrilizado, el eliminado de la cera, la apertura de la mufla. Bueno, ¿no? Todo eso ustedes ya saben. Aquí vamos a ver un poco sobre reparaciones. El odontólogo en su práctica diaria enfrenta con frecuencia la atención de pacientes que requieren reparación de prótesis removible. La solución de este problema inmediato es de responsabilidad del odontólogo. ¿Por qué es de responsabilidad del odontólogo? Porque el odontólogo nosotros tenemos que estar capacitados para realizar cuando vienen a veces pacientes con las prótesis rotas, entonces ustedes tienen que hacerle ese rato, hacer que esa prótesis vuelva a funcionar, porque el paciente no puede esperar mucho tiempo sin dientes o quedarse sin dientes, ya que si ustedes mandan al laboratorio va a esperar un tiempo prolongado, ¿no? Para que vuelva la prótesis y puedan colocarle al paciente. Entonces podemos hacer, existen diferentes tipos de reparaciones. Las reparaciones no requieren impresión y las reparaciones que requieren una impresión para poderlas realizar. Especialmente cuando son totales, ustedes las reparan, con la gotita o con otro material o algún pegamento, ustedes las unen en todos los pedazos que se haya roto su prótesis y ahí pueden tomar su impresión para poder trabajar sobre esa impresión y poder hacer los desgastes necesarios para que
puedan realizar el acrilizado, ¿no? Podemos hacer desprendimiento de una o más piezas artificiales que presenten guías y que permiten posicionamiento exacto, una fractura parcial, una fractura total que pueda tener su prótesis, las prótesis totales o parciales, perdón, los rasgos de fracturas parciales donde no hay modificaciones de unión. En ese caso podemos sí hacer unas prótesis, digamos, reparaciones que sean rápidas. Aquí podemos ver cómo primeramente pegamos, ¿no?, la prótesis, y después de que pegamos la prótesis, hacemos la toma de la impresión al paciente y hacemos el procedimiento, ¿no? Desgastamos en las partes de las uniones, haciendo colas de Milano para poder que exista una retención a ambos lados para poder ajustar esa, digamos, para que quede como estaba antes esa prótesis, ¿no? Aquí hablamos de la confección del modelo. Se obtiene a expensas de la prótesis una vez unida. Se prepara en yeso piedra, suavemente se llena la base de la prótesis, su zócalo se obtiene invirtiendo y encontrando sobre un montículo de yeso colocado, ¿no? Esto también a veces necesitamos tomar el modelo inferior para poder hacer un buen ajustado llevándolo al oclusor. Aquí vemos que fracturas, hablamos de fracturas cuando la prótesis generalmente por causas traumáticas de oclusión o por reabsorción ósea se rompe en dos partes. Cuando los fragmentos coinciden exactamente, se puede realizar, ¿no?, una reparación, pero ustedes tienen que ver, ¿no?, que que todos los pedacitos o dependiendo de en cuántos pedazos se haya roto, coincidan y puedan podérselos hacer, ¿no? Pegar primero y después hacer la respectiva reparación ya con acrílico. Aquí podemos ver también reparaciones de dientes. Cuando existe un desprendimiento de uno o más dientes, existe un óptimo ajuste en la base protética, se realiza el desgaste retentivo de la pieza, tanto de la pieza como de la base. Entonces ustedes siempre que exista una parte para donde salga el exceso del material, como un alivio, ¿no?, para que exista un escurrimiento del acrílico, y se procede a colocar en el mismo lugar donde se encontraba la pieza dentaria. Podemos hacer también reparaciones de ganchos, colocar un diente cuando ya han extraído otro tipo de dientes, aumentarles el diente a esa placa. Existen diferentes formas y dependiendo de cómo es lo que les traiga a los pacientes. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Chicos, Doctora, díganme. Lala Mario, doctora, en el caso de las prótesis de cromo, doctora, en algún caso he visto que utilizan el metal. ¿El metal? No te entiendo.